Boa tarde, obrigada Fábio pela apresentação. Eu vou pedir permiso para falar em espanhol, devagar y no falar en portuñol. Entonces, yo soy de Córdoba, Argentina, un lugar situado en el centro del país. Trabajo políticas públicas ambientales en un grupo que desarrolla esa temática y particularmente mi tema de investigación es políticas públicas de educación ambiental. En ese marco estoy aquí realizando una estancia de investigación con el profesor Ricardo y intento relacionar la temática de educación ambiental, de política pública, por dos nexos, básicamente. Política pública porque el grupo trabaja desde los portales también del gobierno, donde yo puedo acceder a las políticas públicas del gobierno, y por el otro nexo relacionando educación ambiental con información y con participación ciudadana, que es lo que voy a intentar relatar ahora. Entonces, la presentación voy a comenzar haciendo un referencial teórico a lo que yo traigo de perspectiva epistemológica, la perspectiva crítica latinoamericana, como también algo de teoría sobre política pública ambiental y educación ambiental para entender desde dónde estoy trabajando los conceptos que luego voy a ver a través de los portales del gobierno de América del Sur. Entonces, desde esta perspectiva crítica latinoamericana, ¿cómo vamos a entender la degradación ambiental y los problemas ambientales que están afectando a la humanidad hoy a nivel mundial, pero particularmente decimos que afectan a los países en vías de desarrollo, quienes soportan cargas ambientales mayores? Y ahí tenemos un autor mexicano, Enrique Leff, que trabaja el concepto de crisis ambiental actual como crisis civilizatoria, es decir, una crisis que va más allá del ambiente a la cultura de la modernidad y al mecanismo o al modo hegemónico de producción y de consumo que son actualmente imperantes. ¿Cómo hace, digamos, para que sea ese modo de producción y de consumo hegemónico? A través de la educación, homogeneizando y haciendo más fragmentario el conocimiento. Entonces, algunas imágenes para ver qué entendemos por degradación ambiental y contaminación. Esta es una mina a cielo abierto. Aquí vemos el desmonte, que ahora particularmente en la provincia de Córdoba es un tema muy importante y a raíz de lo cual se realizan muchas manifestaciones. Aquí una contaminación industrial, pero para ver también desde la perspectiva de la que trabajo, la contaminación ambiental y la crisis ambiental tienen que ver particularmente con esta imagen. ¿Y por qué afecta particularmente a los países en desarrollo? Porque tiene que ver con cuestiones de pobreza. Entonces, en ese sentido, pensamos a la educación ambiental como una de las estrategias y de los caminos necesarios para lograr esta transformación hacia una racionalidad ambiental, dejando de lado la racionalidad económica imperante e instrumental, donde se ve al ambiente como la naturaleza, como un instrumento para la producción. Y para mostrar estas distintas perspectivas y de que no siempre hablamos de un término de manera neutral, por ejemplo, ambiente. Yo digo la palabra ambiente y aquí todos entendemos de qué se trata, pero cada uno puede estar pensando en cuestiones diferentes. Podemos pensar el ambiente como un recurso, y esto es lo que hablaba de la naturaleza como un instrumento para gestionar y para producir. Podemos pensar el ambiente como un problema, para prevenir primero y luego para resolver, como un medio de vida, como un territorio. Esto tiene que ver mucho también con la cuestión latinoamericana, como un lugar de pertenencia y de identidad cultural, como un proyecto comunitario también, o como la naturaleza, y ahí están las posturas más conservacionistas, de que hablan de la educación ambiental solo para conservar la naturaleza, cuando desde esta perspectiva va mucho más allá. Y otro término también es hablar de crisis ambiental, lo que decía recién. La crisis ambiental no es un término neutral, lo entendemos de distintas maneras. Por ejemplo, asociado a los países desarrollados, podemos entender la crisis ambiental como una externalidad negativa del proceso de industrialización.
En cambio, desde nuestra perspectiva de los países subdesarrollados, lo vamos a entender ligado a cuestiones de pobreza, de integración y de desigualdad y de injusticia socioambiental. Entonces, algunos autores y algunas cuestiones que se ponen en juego al hablar de esta perspectiva, la epistemología del sur, donde tenemos a Boaventura de Sousa Santos, que nos dice que el conocimiento es siempre contextual, y aquí por eso es importante tener en cuenta el contexto desde dónde vamos a hablar para ver qué entendemos por cada término. Racionalidad ambiental, el que nombré recién, Enrique Leff, que habla de la crisis ambiental como crisis civilizatoria, como crisis de esta racionalidad de la modernidad instrumental y económica, y propone la racionalidad ambiental como superadora, y el concepto de colonialidad, y esto que tiene que ver con el eurocentrismo, con el latinoamericanismo. Ahí nombramos aquí Jano y Mignolo, por ejemplo. Y como les decía, yo formo parte de un grupo de investigación que trabaja políticas públicas ambientales, y eso es lo que voy a tratar de sintetizar ahora para entender lo que viene después a través de los portales. Entendemos la gestión ambiental como el hacer ambiental. En este sentido, Marta Julia, una jurista cordobesa, lo define como un conjunto de acciones emprendidas por la sociedad o parte de ella con el fin de proteger el medio ambiente. Esa gestión ambiental puede ser pública o privada, por eso antes hablábamos de la sociedad en general. Ahora lo que nos interesa ver es la gestión pública del ambiente. Brañez es un autor mexicano que lo va a definir como la materialización de la incorporación de la dimensión ambiental en el Estado. Parece un trabalenguas, pero es la incorporación de lo que es lo ambiental en la estructura estatal. Y para aclarar un poco, tenemos que tener en cuenta aquí dos cosas, además de muchas otras, ¿no? Primero, la institucionalización, es decir, cómo se incorpora esa cuestión ambiental en el Estado. Eso lo voy a demostrar después con cómo está la cuestión de la educación ambiental en la Argentina. Pero para hablar en general aquí podemos decir que lo ambiental se puede incorporar a través de un ministerio, por ejemplo. Es distinto si es a través de un ministerio o a través de una dirección. Las cuestiones presupuestarias y la importancia que se entiende que se le da a esa temática va a ser distinta de acuerdo a cómo se incorpore. Otra cuestión para tener en cuenta de la gestión pública ambiental tiene que ver con el contexto. Primero con el contexto regional y luego adentro del país, de la nación, con el contexto jurídico, político, institucional, económico, histórico. Componentes de la gestión pública, y ahí vamos a destacar la política ambiental, que es a donde queremos llegar, es uno de los elementos de esa gestión, que es un término más amplio, el derecho ambiental y la administración. El derecho ambiental son las normas. Podemos decir que es a través del marco jurídico a través del cual se va a formular esa gestión ambiental, esa política ambiental. Y la administración es cuando se operativiza en el territorio esa política también general. ¿Se comprende hasta acá? Y particularmente la política ambiental lo definimos como un conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente en una sociedad particular. Hay distintos tipos y formas de clasificar esta política ambiental. Tenemos que tener en cuenta primero que no solo vamos a ver en la legislación que se define en sí como ambiental, solo como política ambiental, porque también hay implícita, es decir, que la política ambiental puede ser explícita cuando hay normas que se definen de política ambiental o refería a temas ambientales, e implícita cuando vamos a hablar, por ejemplo, de una legislación sobre cuestiones agropecuarias, que van a influir en cuestiones ambientales, pero va a ser de manera implícita. Pero hay que tenerlo realmente en cuenta porque la mayoría de las veces influyen de manera negativa en el ambiente. Legislaciones sobre cuestiones económicas, de tributos en general, sobre actividades o de turismo, por ejemplo, también, son cuestiones implícitas que tienen mucha incidencia en cuestiones ambientales. Otra forma de clasificar estas políticas es a través del ciclo de las políticas públicas, es decir, desde la formulación hasta la ejecución en el territorio de esa política. Entre los instrumentos
destacamos los instrumentos de regulación directa que tienen que ver con acción, coerción y sanción. En este sentido podemos nombrar los estándares de calidad ambiental, por ejemplo, o estándares de contaminación. Cuando se pasa ese estándar, se aplica una sanción. Eso va a ser regulación directa de las actividades. Otros instrumentos son los administrativos y de planificación. Aquí los más importantes son las licencias ambientales para realizar determinada actividad. Otro tiene que ver con los instrumentos económicos, por ejemplo, los tributos ambientales o los beneficios fiscales, la ecotasa, los ecotributos, para consumir determinados productos que sean amigos del ambiente, que se suele decir, o para sancionar o para tratar de que no se haga determinada actividad que sea más contaminante, que no se aplique una sanción porque esa actividad está permitida, pero se le quiere desincentivar a través de los instrumentos económicos, y aquí entra en juego el mercado y la competencia. Y por último, donde nosotros nos enfocaremos, tiene que ver con los instrumentos de educación, investigación, información y participación. Y la educación ambiental. Y en base a ello les planteé desde el comienzo la perspectiva desde la cual yo lo abordo. Porque aquí distinguí entre educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y educación ambiental para la agricultura familiar. En primer lugar, la educación ambiental, aquí tomé autores que trabajan desde esta perspectiva crítica. Sangronis Padrón es un autor argentino que nos habla de que la educación ambiental tiene una naturaleza política. Y esto tiene que ver con todo lo que decíamos antes de que no es neutral. ¿Y por qué va a tener una naturaleza política? Porque propugna justamente la transformación de estas estructuras sociales imperantes. Entonces, la educación ambiental no es neutra y como tal no es ajena a las relaciones hegemónicas de control económico y político de nuestra sociedad. Desde otra perspectiva y para remarcar la postura de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el año 2009, ahora ya no está más esa secretaría, planteaba esta postura también, hablando de una educación ambiental reflexiva y que vaya hacia la acción y que sea crítica y emancipatoria. Y este es un término discutido, la educación para el desarrollo sostenible. Hay muchos autores que consideran que hablan de igual manera tanto de educación ambiental como educación para el desarrollo sostenible o sustentable, que también tienen sus diferencias, y otros autores, dentro de los cuales me enrolo, que sostenemos que es distinto y que en sí la educación para el desarrollo sostenible forma parte de estos instrumentos hegemónicos, económicos y de esta modernidad en la que habitamos, porque poseen sí una contradicción al hablar de desarrollo y de la protección ambiental en sí misma, más allá de que sea considerado un instrumento de la naturaleza. Esta es una definición de la UNESCO que habla de cambios tendientes, que esta educación para el desarrollo sostenible va a ir a cambios tendientes a mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras mediante la conciliación del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Entonces, en el discurso es muy positivo, decimos, wow, qué bueno, crecimiento económico y protección del medio ambiente, es genial. Pero después en la práctica nos damos cuenta que no es compatible y es una contradicción. Y a este término lo traje aquí porque cuando les muestre la política ambiental en Argentina, ahora estamos enrolados en eso, a través de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2000, planteó los objetivos del desarrollo del milenio hasta el 2015. Y luego, en el 2016, el año pasado, se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible, donde ahora los gobiernos van hacia eso y la educación ambiental en la Argentina cambió su nombre en ese sentido también. Y por último, la educación ambiental y la agricultura familiar lo traje particularmente porque es un programa de aquí de Brasil que apunta a un sector específico que es el público envuelto en la agricultura familiar y tiene que ver con la construcción colectiva de estrategias para el enfrentamiento de la problemática socioambiental y el manejo de territorios rurales,
que también es muy importante, y aquí también se ve palpable esta contradicción entre la agricultura familiar y el agronegocio. Entonces, en Argentina, y esto lo voy a hablar rápidamente, pero para que veamos las diferencias entre los países de Argentina y Brasil, en Argentina, en la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 94, se incorpora el artículo 41, donde se establece que las autoridades van a proveer a la educación ambiental. Esto lo establece como un deber para las autoridades y un derecho para los ciudadanos. Luego, en la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos de Argentina, el artículo 8 lo establece como un instrumento de política, que es lo que hablábamos recién, la clasificación de los instrumentos, y el artículo 14 lo va a definir a lo que es educación ambiental. Y aquí solo traje a colación la Ley General del Ambiente, que es nacional, y la Ley de Educación, para ver los dos ámbitos más relacionados con la temática, que lo reconocen a nivel nacional. Pero no tenemos una ley de educación ambiental, que es lo que hace falta. Y solo para nombrarles la cuestión institucional en Argentina, en el 2009 se publicaron unos manuales de educación ambiental, de donde traje la cita anterior, que habla desde una perspectiva crítica de lo que es educación ambiental. Fueron censurados por los intereses ojeros y mineros, y los manuales quedaron guardados en un galpón, no se distribuyeron en las escuelas, y solo los podemos ver a través de virtuales por alguien que los escaneó y los subió a la red, pero no se divulgaron desde el gobierno. En la gestión actual, y antes estaba la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental, dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahora se está llevando a cabo una serie de encuentros nacionales de educación ambiental para definir la estrategia. Se firmó el compromiso federal de educación ambiental, pero todo esto, vemos el título, pero cuando vemos el contenido, está dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces se cambió el paradigma anterior. Y por ejemplo, aquí vemos el organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Educación Ambiental, ahí muy chiquitito al final, que aún no tiene todavía director, tampoco, ni llega a ser una dirección, porque la dirección es ahí. Ahí que Educación Ambiental es lo que está en rojo. Y justamente estas noticias, esta es de mayo, del 29 de mayo de este año, insólito, las mineras acuerdan con el gobierno que las escuelas dejen de enseñar que contaminan. Entonces acá vemos, traemos a la práctica la contradicción que les mostraba recién. ¿Cómo hacemos con el desarrollo y lo ambiental? Y esto justo de este domingo 2 de julio, vía libre para que mineras y agroquímicas generen contenidos educativos. Brasil está mucho más avanzado y por eso también estoy haciendo mi estadía de investigación aquí. Ya en 1981 tenía la Política Nacional de Medio Ambiente que hablaba de educación ambiental. En 1988 la Constitución Federal, el artículo 225, hace referencia a la educación ambiental. En 1992 tenemos que tener en cuenta que se llevó en Río de Janeiro un encuentro de la ONU referido a lo ambiental, que fue muy importante para las acciones posteriores. Entonces, en 1994, el Programa Nacional de Educación Ambiental, que ahora justamente se encuentra sometido a una consulta pública, a la cual se sometió en el año 2004 ya, y ahora de nuevo hasta el 30 de julio para que hagan sus aportes los educadores ambientales. Y la Política Nacional de Educación Ambiental de 1999, que crea, y fíjense en lo institucional cómo estamos también de diferentes. Aquí tenemos la Coordinación de Educación Ambiental dentro del Ministerio de Educación y dentro del Ministerio de Medio Ambiente la Dirección de Educación Ambiental, que trabajan en conjunto. Y aquí lo relaciono con el ciclo de vida de los datos. Entonces tenemos el Estado y la ciudadanía, porque aquí lo que quiero ver es el portal de gobierno en lo que se refiere a la educación ambiental en los países de América del Sur de habla hispana y Brasil. Entonces, el Estado colecta datos de la ciudadanía, almacena y recupera.
Y aquí, ¿qué tiene que ver? Con la ciudadanía, cómo accede a la información de lo que está haciendo el Estado en cuanto a lo que tiene que ver educación ambiental, por un lado, la información de las acciones. Por otro lado, la educación en sí, la educación ambiental, el Estado educa ambientalmente a través del portal, por ejemplo, cómo se proveen esos datos y cómo se provee esa información para la participación, para que luego la ciudadanía seamos nosotros quienes participemos ante algún proyecto que afecte el derecho que tenemos a un ambiente sano. Si no conocemos, no vamos a participar. Y aquí quería relacionar esto con las tecnologías de la información y la comunicación, que si bien los estados están avanzando en ese sentido, me llamó la atención, y por eso lo traje a colación, en los resultados de este relevamiento. Busqué a través de Google, en los portales, el término educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y educación ambiental y agricultura familiar por el programa de Brasil. Como vemos, solo Brasil mostraba resultados en este sentido, de agricultura familiar. La mayoría muestra resultados en educación ambiental, pero vemos Bolivia y Venezuela, por ejemplo, que no tienen resultados. Ay, Leonardo, me hubiera venido muy bien que tu charla fuera antes de mi presentación, porque este es el gráfico de torta para nosotros de bolo, no de pizza, donde mostramos que la educación ambiental, por ejemplo, es el 93% en los países de América del Sur, ahora estamos hablando, ¿no? La educación para el desarrollo sostenible es el 6%, a pesar de que ahora la UNESCO está con los objetivos del desarrollo sostenible. Y la educación ambiental y la agricultura familiar, solo el 1%, porque es Brasil el único que tiene resultados en ese sentido. Y esto es un gráfico de barras para comparar entre los estados. Argentina solo tiene educación ambiental, Brasil tiene los 3 ejes representados. Y esto es las provincias en Argentina, que las voy a pasar. Y ahí me pregunté estas cosas que en realidad se las pregunto a ustedes que trabajan con los portales desde hace tiempo y con la información y con las TIC. Estos datos que surgen de los portales oficiales, ¿me indican si un país tiene políticas públicas referidas a la educación ambiental o me da indicios de la importancia que el Estado le da al tema realmente? O, porque yo a partir de eso puedo afirmar entonces que Venezuela y que Bolivia no tienen políticas de educación ambiental en ese sentido, o al final termina siendo una visión parcial, porque ya veo que el gobierno de Bolivia y de Venezuela lo dan a conocer a través de otros lugares o no lo tienen en el sitio, en el portal oficial de la nación. Me parecía raro que Bolivia y Venezuela no tuvieran cuestiones de educación ambiental, entonces entré en el sitio sin poner comillas. Y ahí en realidad lo que me estoy preguntando es cómo busco eso, cómo hago esa búsqueda. Porque me limitan las comillas y después las saqué y aparecieron muchos resultados. Pero también, ¿qué pasaba con Bolivia? Que aparecían muchos resultados en las páginas oficiales de los estados dentro. Por ejemplo, había estados que tenían muchos resultados de educación ambiental, pero no el sitio de la nación. Entonces, y también podemos afirmar que el único país que tiene educación ambiental vinculada a la agricultura familiar es Brasil. Entonces, la pregunta es si es correcto utilizar como parámetros las TIC o el portal del gobierno en Internet para saber sobre determinada política pública en un sentido cuantitativo, porque eso lo podemos corroborar luego entrando al portal desde otras maneras y ver que sí hay resultados. Pero yo tengo que aclarar eso, entonces, cómo hago la búsqueda para saber cómo me estoy limitando en esa búsqueda, ¿no? Esa es la pregunta que dejo para después. Muchas gracias.